Contratación pública, episodio 214, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 26 de julio de 2024, episodio número 214. Episodio de la edición de verano, y por eso más corto, de menos tiempo, aunque con la misma intensidad. Dedicado a comentar algunas de las preguntas o cuestiones que oyentes, alumnos o clientes me han planteado durante la pasada temporada. Pero antes, estoy trabajando en la nueva temporada y por eso te pregunto, ¿por qué conocimiento, taller o actividad me pagarías? Sí, me pagarías. Bueno, quiero ayudarte en aquello que necesites, que te duela o que te pique más. Cuéntamelo en luisgracia.es/qué. Venga, y ahora sí, vamos allá. Durante este año atendí una consulta en relación con la participación de entidades sin ánimo de lucro en licitaciones de contratos públicos. La consulta era sobre un caso en concreto que se venía repitiendo. A esta persona le llamaba mucho la atención que una entidad de este tipo pudiera competir con su empresa, ya que consideraba que no existía igualdad de condiciones en la competición y no le faltaba razón. Pero situémonos. Lo que se conoce por entidad sin ánimo de lucro en el ámbito de esta consulta pueden ser asociaciones culturales, deportivas, educativas, profesionales, empresariales, fundaciones, cooperativas sin ánimo de lucro, ONGs y también federaciones y confederaciones, que son agrupaciones de asociaciones. Las empresas de inserción merecen un tratamiento diferenciado, como explico en el episodio 69, donde hablo de empresas de inserción, centros especiales de empleo y condiciones especiales de ejecución. Bien, todas estas entidades tienen su propio marco regulatorio y, por tanto, requisitos para su constitución y funcionamiento. Es decir, que todas están sujetas a normas y controles, no van por libre. No es frecuente, aunque este tipo de entidades optan a contratos públicos. Por ejemplo, una asociación puede prestar un servicio de organización de una actividad cultural o artística. Una fundación puede prestar un servicio de ayuda a domicilio para un ayuntamiento o una mancomunidad de municipios. Una asociación profesional o empresarial puede optar al contrato para prestar servicios de formación a emprendedores. O una federación puede prestar un servicio de organización de actividades deportivas en torno al fútbol, el tenis o el atletismo. Por poner algunos ejemplos, todos ellos reales y que conozco. Así que la respuesta rápida a si este tipo de entidades pueden resultar adjudicatarias de contratos públicos es sí, por supuesto que sí. Pueden contratar con la administración. Ahora pongo contexto y te lo explico con más detalle. La preocupación o consulta tiene origen en la ventaja que este tipo de entidades sin ánimo de lucro tienen respecto de una empresa. Veamos. Por un lado, una de las características que definen a este tipo de entidades es no tener como fin principal el lucro, la obtención de beneficios, lo que tampoco les impide lucrarse. La diferencia, el matiz a este respecto, está en el destino que darán al lucro obtenido e implícitamente en que la obtención de un beneficio económico no es un fin único y principal, no es su objetivo prioritario o que defina la utilidad de su existencia. Lo normal, en nuestro contexto, es que el desarrollo de una actividad, la prestación de un servicio dentro de un contrato público, ya venga a satisfacer su razón de ser. Si además queda algún dinero, pues perfecto. Por ejemplo, si me lo invento, la Asociación para la Protección del Medio Ambiente Pirenaico opta a un contrato para la instalación de puntos de información y sensibilización en materia medioambiental a los excursionistas. Bueno, pues al hacerlo estará desarrollando plenamente su razón de ser y existir, divulgando y sensibilizando a los visitantes de la montaña sobre las buenas prácticas en este sentido. Con esto se da en gran medida por pagada.
que además disponga de una masa social suficiente que le permita prestar este servicio con voluntarios y que solo por eso obtenga un lucro, o consiga reducir el precio significativamente, es lo que preocupa y lleva a plantearse si la práctica es legal, es admisible. Porque claro, la asociación va, divulga y si además le queda un dinero, perfecto, porque podrá hacer más cosas. Ellos lo ven desde esta manera. Y no solo eso. Una entidad sin ánimo de lucro, aunque esté sujeta para su funcionamiento a las obligaciones tributarias y sociales, laborales, de una empresa, aunque tenga un marco regulatorio que, hablando de costes, venga a equipararse a los de una empresa, es cierto que normalmente desarrolla su actividad sobre una estructura más liviana, con gastos generales o costes de estructura más reducidos que los de una empresa estándar. Que si el local cedido, que si el vehículo patrocinado, que si parte del personal de administración voluntario, que si... Estas cuestiones, a nivel cuantitativo, son insoslayables, ya que, aunque una entidad sin ánimo de lucro no pueda arriesgar y ni tan siquiera plantearse asumir la más mínima pérdida durante la ejecución de un contrato público, es cierto que dispone de amplios márgenes para ejecutar o prestar el servicio por un coste inferior al de una empresa y además con la cobertura legal que se precisa para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio en cuestión. Por otro lado, nos encontramos con otras supuestas ventajas que este tipo de entidades se presume que pueden tener a ojos de quienes deciden la adjudicación del contrato, del sesgo favorable del que puedan gozar frente a otros competidores. Hablo de que a priori están bien vistas, por precisamente no tener ánimo de lucro. A ver, en nuestra sociedad hay tres ideas o prejuicios instaurados. Vamos a ver. Vender está mal visto. Ya sabes, eso de, ya me estás vendiendo. Vender está mal visto. Ganar dinero está mal visto. En algunos sitios más que en otros. Pero vamos, ganar dinero, algo estarás haciendo mal. Y hasta dar empleo te hace sospechoso. Es así. A veces es así, ¿vale? Generalizar es siempre peligroso, pero bueno, estas tres cosas pasan. Las entidades sin ánimo de lucro no son sospechosas de vender nada. Que ganen su dinero se considera bueno y hasta conveniente. Y como no dan empleo, no explotan. Y si lo dan y se considera que explotan, al final resulta que es por un buen fin, por una buena causa. En fin, todo se perdona o se le quita importancia. Y es que estas ideas instauradas hacen suponer que quienes deciden pueden preferir a alguien que no tenga todas estas connotaciones. Pueden pensar, total, si lo van a hacer igual, ¿qué más da que lo haga una empresa o una ONG? Bien. Pues no digo yo que esto no sea así, que efectivamente en según qué casos y situaciones la preferencia, el sesgo favorable por parte de la administración sea para una entidad sin ánimo de lucro. Aunque, por otro lado, a nadie se le escapa que si quieres que algo se haga bien, es más probable que lo consigas de una empresa comprometida con su beneficio económico y su eficacia, de gente que está a lo que hay que estar. En definitiva, de profesionales. Aunque, al final, da igual la simpatía, sesgo favorable o preferencia de la que gocen las entidades sin ánimo de lucro, ya que los criterios de adjudicación son los mismos para todos. Y precisamente por eso y por las ventajas competitivas de razón económica de las que gozan, tienen una mejor posición para lograr la adjudicación de un contrato. Luego está la cuestión de la masa social. La cantidad de gente que en algunos casos aglutinan este tipo de entidades, los cientos o miles de personas que pagan su cuota o simpatizan con la causa que la entidad sin ánimo de lucro encarna y que consideran que es justo y hasta conveniente que las administraciones públicas les ayuden, bien sea a través de subvenciones o directamente encargándoles la realización de algún trabajo, un contrato público. Esa masa social son votos. Y a los políticos les cuesta resistirse a conceder y lograr el favor de todas estas personas, a tener gestos hacia estas entidades que los alineen con el sentir general de esos cientos o miles de personas que simpatizan con lo que sea que haga o defienda la entidad sin ánimo de lucro. En cualquier caso, a la hora de la verdad, la adjudicación de un contrato público se decide entre 6 personas y los únicos criterios son los de adjudicación, sin más. Estas cuestiones de preferencia o simpatía, cuando existen,
no son en absoluto determinantes. Ahora, echemos un vistazo a lo que dice la ley al respecto. La cuestión principal que me planteaban en la consulta era si este tipo de entidades pueden contratar con el sector público. Y para contestar a esto, nuestra referencia es la Ley de Contratos del sector público. En primer lugar, por la vía negativa. La ley no limita o prohíbe que las entidades sin fines de lucro participen en licitaciones públicas o resulten adjudicatarias de contratos. No lo hace de forma expresa ni establece ningún tipo de referencia, discriminación o limitación en este sentido a este tipo de entidades. Por tanto, podemos entender que, efectivamente, a estos efectos, una entidad sin ánimo de lucro tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro actor. En segundo lugar, por la vía positiva. La Ley de Contratos del sector público dice claramente quién sí puede contratar con el sector público, con la Administración. Las referencias en este sentido las encontramos principalmente en el artículo 65 de la ley y son, en primer lugar, tener capacidad de obrar. Según el artículo 65, pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar. Una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida y registrada es una persona jurídica. Por tanto, primer requisito salvado. Seguimos con lo que prevé el artículo 66. Y es que los fines de la entidad sean compatibles con los trabajos objeto del contrato al que pretenda optar. Por ejemplo, la agrupación folclórica Santa Cecilia de Huesca, que está constituida y funciona como una asociación, tiene entre sus fines la difusión del folclore aragonés. Siendo así, podría optar a un contrato para organizar una muestra o certamen de folclore aragonés en la ciudad de Huesca, cosa que, conociéndolos, seguro que harían muy bien. Pero es que además, para contratar con la Administración, la persona física o jurídica, y esto incluye a todos, no debe estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar que prevé el artículo 71 de la Ley de Contratos del sector público. Cuestiones que te cuento en los episodios 60 y 61 de este podcast, donde hablo sobre prohibiciones para contratar y sus efectos. Y por supuesto, conforme al mismo artículo 65 y los artículos 87 y 90 de la ley, las entidades sin ánimo de lucro también deben cumplir con los requisitos de solvencia que se hayan especificado en los pliegos de la licitación a la que pretenda optar. Y esta última cuestión, dependiendo del procedimiento de adjudicación y por ende del valor estimado del contrato, sería la única limitación que, de forma siempre justificada y proporcional al objeto y cuantía del contrato, podrían encontrar las entidades sin ánimo de lucro para poder optar a la adjudicación de un contrato público, estar en condiciones de acreditar las solvencias que se requieren. Por tanto, y como te decía al principio, con carácter general podemos decir que sí, por supuesto, una entidad sin ánimo de lucro puede contratar con la Administración. Tienen los mismos derechos y obligaciones que una empresa o un profesional, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se requieren para contratar. Y hasta aquí el episodio 214. En el próximo episodio seguiré comentando algunas de las preguntas o cuestiones que oyentes, alumnos o clientes me han planteado durante la temporada. Importante, cuéntame qué conocimiento, taller o actividad te interesa que haga. Hazlo en luisgracia.es/qué, enlace en las notas del episodio. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de 2 semanas o de 1, no lo sé. Buen verano.